es Javier Villegas, director general de Franklin Templeton Iberia. Javier, muy buenos días. ¿Qué tal, Eva? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Yo creo que lo primero, ¿no?, es pedirte que nos hagas una valoración, de una toma de pulso, de tensión, de cuál es la situación, qué visión tenéis del mercado en estos momentos. Bueno, pues yo creo que 2021 está siendo un año muy bueno, ¿no? El índice global de renta variable, el MSCI World, está con unas rentabilidades cercanas al 20%, ¿no? Liderado fundamentalmente por el buen comportamiento de la bolsa americana y de la bolsa europea. Es cierto que esta última parte del año hemos tenido ciertos sustos, ¿no?, con la nueva variante Omicron, con el resultado de inflación que ha sido en Estados Unidos superior al 6%, que ha sido el resultado más alto de los últimos 30 años, ¿no?, y ya con la retirada de estímulos de los bancos centrales, ¿no? Y quizás eso nos marque un poco la pauta de cara a 2022. Si miramos a la renta fija, la verdad es que el comportamiento no ha sido tan bueno. La mayoría de los índices de renta fija, tanto a nivel global como en Estados Unidos como en Europa, están en territorio negativo en lo que llevamos de año, ¿no?, por los bajos tipos de interés que existen ahora y también este cambio de políticas monetarias, que veníamos de una época muy larga de políticas monetarias expansivas a una donde empiezan a ser contractivas, y eso puede ser negativo para la renta fija, ¿no? Y luego los alternativos, si miramos un poco a nivel general al índice HRFX, que es el índice que incluye todas las estrategias de alternativos, bueno, pues ha tenido un buen comportamiento y ha ayudado a las carteras de aquellos inversores que han invertido en alternativos. Pero yo creo que había que mirar no solo este año, sino un poco más a largo plazo, ¿no?, y ver cómo esta década pues ha sido una década donde la renta variable lo ha hecho muy bien, con rentabilidades anualizadas superiores al 10%, donde la renta fija ha tenido un buen papel a la hora de proteger las carteras, y también donde los alternativos también nos han ayudado a tener un buen comportamiento y estar un poco entre medias de la renta fija y la renta variable, es decir, que de cara a futuro, que quizás es lo que tendríamos un poco que mirar, ¿no? Pues entonces, si miramos ese futuro y teniendo en cuenta que eso siempre nos dice, hay que aprender de la historia, de lo que acaba de pasar, ese comportamiento, ¿cuáles son esas perspectivas, sobre todo mirando a la renta fija en un momento en el que, bueno, venimos, ¿no?, de esta congelación, pero parece que se va a desatascar ese movimiento, aunque la situación es un poco complicada? ¿Cómo se ve esa perspectiva? Bueno, pues la verdad es que nosotros desde Franklin Templeton somos optimistas. Vemos que el Fondo Monetario Internacional tiene unas perspectivas de crecimiento, que yo creo que es la palabra más importante, crecimiento, de cara al año que viene, superiores al 5%. Esto, si lo ponemos en un contexto histórico, pues vemos que, por ejemplo, para Estados Unidos es un crecimiento el mejor que ha habido en los últimos 22 años, si no tenemos en cuenta este, que ha sido especialmente positivo, y eso va a venir fundamentalmente empujado por el consumo de la gente, ¿no? Vemos que en Estados Unidos se está produciendo lo que se llama el efecto riqueza. La gente se ve que tiene más dinero porque las inversiones que ha tenido en bolsa le han funcionado bien, el precio de sus casas vale más, y eso les hace tener más confianza y consumir, que es una parte muy importante del crecimiento. Si miramos a las empresas, también estamos viendo que en general están publicando buenos resultados, que además les estamos viendo que sus planes de cada año que viene es tratar de invertir más en sus negocios y recomprar acciones, así que eso nos hace ser positivos. Decías antes con buena razón que la renta fija quizás esté un poco más complicada, ¿no? Seguimos en ese contexto de tipos bajos, en un contexto de políticas monetarias contractivas, y entonces en renta fija sí que va a ser necesario una gestión activa para poder sacar rentabilidad a las carteras, y seguramente también nos tengamos que apoyar en la parte de los alternativos, que es un mercado en el que pensamos que puede haber una buena rentabilidad riesgo de cara a los próximos años. De alguna manera me estás poniendo sobre la mesa los ingredientes con los que conformar esas carteras. Evidentemente no se descansa nunca, pero bueno, estamos a punto de terminar el ejercicio, arrancar uno nuevo. Los inversores que están pendientes de dónde apuntar, qué combinaciones, no sé cuál es esa composición, porque estás hablando de lo más tradicional, de esos alternativos, no sé, en esa amalgama, cuál es el dibujo o la conformación que estáis dibujando ahora.
Pues yo creo que este es un muy buen momento, como bien decías, ahora que terminamos el año, ¿no?, para ver un poco y pensar qué es lo que hacemos con nuestras inversiones. Muchas veces dedicamos mucho tiempo a ver qué dicen los bancos, qué dice Franklin Templeton de cara a futuro, y dedicamos poco tiempo a nosotros, ¿no? Y yo creo que es un buen momento para mirar a nuestras inversiones, ¿no? Y entonces deberíamos de pensar, lo primero es qué objetivo tengo con esas inversiones, y lo segundo, qué plan tengo para llegar al objetivo que me he planteado, ¿no? Entonces, bueno, pues un objetivo que tienen muchos inversores es, bueno, pues yo quiero tener un dinero por si acaso, por si ocurre cualquier eventualidad. Ahí, si lo dejamos en depósitos, ahora mismo vamos a perder poder adquisitivo con esta inflación que esperamos del 5%, así que habría que buscar activos tipo renta fija a corto plazo europea, a lo mejor algún alternativo, renta fija americana de calidad, para esa parte conservadora, ¿no? Y de cara a largo plazo, si tenemos un objetivo más de, pues, la jubilación o unos estudios o algo que tenga más, que nos deje un poco más de tiempo, pues ahí sí es una combinación, como decías tú antes, entre estos tres activos, renta variable, renta fija y alternativos, donde evidentemente la renta variable debería ser el mayor protagonista, ya que es donde más rentabilidad históricamente se ha conseguido. Está señalando, Javier, de alguna manera cómo es el perfil del inversor, su objetivo, su aversión o no, o gusto por el riesgo, lo que de alguna manera puede determinar la composición de esas carteras. Hablábamos de ciertos mercados. Geográficamente también, a la hora de situarnos, no sé si también varía, ¿no?, de alguna manera el perfil del inversor. No sé cuál es la recomendación en ese caso, o bueno, cuáles son los mercados que más os gustan a priori de cara al próximo ejercicio. Bueno, pues decíamos antes, si miramos un poco cuál es el crecimiento esperado para las economías, pues Estados Unidos va a liderar ese crecimiento entre las economías desarrolladas, por lo tanto Estados Unidos siempre debería tener un protagonismo importante dentro de las carteras. Nosotros, al ser europeos, pues también Europa debería tener un peso considerable, y luego no habría que olvidarnos de los emergentes, ¿no?, que son unas economías que este año quizás se han quedado un poco atrás, sobre todo por China, pero que si miramos las expectativas de crecimiento de cara al futuro y al desarrollo que está produciendo en esos países, pues también deberían de tener un peso, quizás menor, pero un peso en las carteras de cara al futuro, ¿no? Quizás esa sería un poco la distribución por mercados que me preguntabas. Bueno, puesto sobre la mesa ya más o menos cómo hay que hacer esas maletas de vacaciones de Navidad y ya de cara al próximo año, por terminar un poco de dibujar la escena, estamos pendientes, es verdad que son referencias mucho más puntuales, la cita de la Reserva Federal de final de año, de la semana que viene, del Banco Central Europeo, pero está claro que van a seguir teniendo la batuta el año que viene, o tampoco vamos a... Es bastante previsible de alguna manera la hoja de ruta que tienen que trazar, pese a la divergencia de ambos. Bueno, pues yo creo que esa es una duda que existe y que estamos siguiendo muy de cerca. Por un lado está el tema de la inflación, que es lo que más está preocupando ahora a los bancos centrales, y en lo que van a basar un poco su política de tipos de interés y de retirada de estímulos, ¿no? Entonces, esta inflación nosotros pensamos que va a ser transitoria, pero esa transitoriedad, estamos hablando de que durante el año que viene y posiblemente parte del siguiente sigamos viendo datos altos de inflación, y entonces los bancos centrales van a tener que ir reaccionando en función de esos datos que se vayan produciendo. Entonces, la hoja de ruta ellos la han puesto y parece como bastante clara, pero puede que en función de cómo vayan saliendo los datos varíe esa hoja de ruta que hay inicialmente. Bueno, pues muchísimas gracias por este dibujo, por esta consejo de composición de carteras. Javier Villegas, director general de Franklin Templeton Iberia, un placer haberle tenido esta mañana aquí en Negocios Televisión. Feliz jornada y feliz negocio. Muchas gracias, feliz negocio y un placer para Franklin Templeton, como siempre, estar con vosotros. Y nosotros de recibirle.